Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Al Otro Lado. En esta ocasión, la historia de una mujer resiliente, que nos enseñará que a pesar de vivir diferentes circunstancias causadas por la migración, se pueden seguir cumpliendo sueños y metas, como ella, que ha logrado surgir a nivel profesional y personal, a pesar de haberse convertido en una cabeza de hogar. Conozcámosla. Queremos saludar a todos y cada uno de ustedes. Estamos con un episodio más, un capítulo más de este podcast Al Otro Lado. Y como había manifestado, este podcast siempre tendrá invitados e invitadas que hablaremos sobre el tema de la migración desde diferentes perspectivas. Y por ello el día de hoy está María. Vamos a tratarnos de tú para generar un poco de confianza, para que me puedas contar un poco de la historia que tú has vivido en torno de tu familia con relación a la migración. Tocar diferentes temas que a veces no son contados o que muchas personas no conocen sobre este problema exacto que es la migración. Y para ello, como dije, María es una esposa que ha criado a sus hijas, pero que ha vivido en un entorno familiar totalmente distinto a causa de la migración específicamente. Pero bueno, yo no voy a ser la que cuente, sino va a contar María. Y por ello antes quería iniciar con esta entrevista queriendo conocer un poco sobre María, quién es María, descríbenos un poco quién es la mujer, cómo inició tu familia, cómo era antes tu familia antes de que existiera este problema de la migración. Bueno, muchas gracias Verónica por la invitación. Como dice usted, mi nombre es María Muy, vengo de una familia de 7 hermanos. Soy la segunda de mis hermanos y prácticamente, bueno, desde ahí ya comienza, se puede decir esto de la migración, ese vacío. Por ejemplo, mis hermanos migraron, mi hermano mayor, después están dos hermanas también. Ahora, la última, tengo 3 hermanas allá. Entonces, dentro de mi familia de papá y mamá, tengo 4 hermanos que están allá en Estados Unidos. Entonces, hay un vacío desde ahí. Después, en mi familia, mi hogar, tengo 3 hijas, Jessica, Diana y Rosita. Ahí mi esposo migró, ya va a ser 20 años que está fuera del país. Yo quedé embarazada de mi tercera niña. Entonces, nuevamente viene se puede decir, problemática de quedarnos como mujeres, en este caso, como madre, como esposa, como mujer, al frente de la familia, ¿no? Al frente del hogar, al frente de mis hijas, al frente de las decisiones, asumir el rol de jefa de hogar. Entonces, ese ha sido, se puede decir, es mi familia, y nos toca como mujeres afrontar esta realidad que se ve muchísimo aquí en Gualaceo, en todo, en Campo Centro se ve muchísimo esta problemática, podemos decir, donde que en algunos de los lados hay algo positivo, pero también hay más aspectos negativos, porque queda una familia desunida, hay problemas para los hijos, en el caso de nosotros mismos como mujeres, afrontar esta situación es bastante difícil, no imposible, pero bien complicado. Somos criticadas, somos incluso muchas de las veces calumniadas también, a veces incluso por propias mujeres y por propias familias, que implican ya un problema y hace más difícil llevar la situación también. ¿Cuáles fueron las razones por las que su esposo tuvo que emigrar a otro lugar? Si bien sabemos que el tema económico fue bastante complicado y todos tenemos realidades distintas, ¿cuál fue el problema de ustedes? ¿Qué es lo que le llevó a tomar la decisión y decirse me voy del país? Bueno, yo puedo decir que en cuestiones económicas los dos teníamos trabajo. Entonces, claro, no ganábamos el sueldazo, pero teníamos trabajo. Yo estaba trabajando en Tejemujeres, él tenía también su trabajo,
pero creo que ya es, no sé si es la locura o el El sueño deseo, americano. el sueño americano. Entonces, un día él decía, quiero viajar, y yo le decía, ¿y con qué dinero? ¿De dónde vamos a sacar? Pero él ya tuvo todo arreglado con tal persona, que de esta manera me voy de rap, y no había quien le convenza que no. Entonces, cuando alguien se mete a la cabeza de que quiere viajar, yo digo, por más familia, por más incluso que le rueguen, no se vaya, ya deciden irse. Entonces, me tocó apoyarle para que él ya ponga a la marcha su viaje, pero yo como digo, todo es un proceso, ¿no? Un proceso de, por ejemplo, y él empezó a irse, después vino el sufrimiento de qué le pasará, si llegará o no llegará en el camino. Él demoró bastante. Me acuerdo que comenzamos en marzo los papeles para que él vaya a viajar, y llegó en agosto. Pasó un buen tiempo en el viaje, en que fue y regresó y todo. Entonces es desesperante porque y angustioso, incluso con miedo que si le pase algo. Después, cuando él llega, la angustia de pagar una deuda, de que el dinero no alcanza ni para los intereses, más aún cuando se duplicó la deuda. Y, o sea, yo a lo menos digo ahí a las parejas jóvenes que les veo, incluso que a veces conversan de ir, yo a veces les aconsejo que aquí nadie muere de hambre, aquí nadie muere, o sea, hay un trabajo, claro, no hay para hacer grandezas, todo, pero que 1000 veces lo piensen mejor, que conversen, y aquí mismo pueden los dos salir en adelante, porque sí, es bastante angustioso, porque no es que ya llegó allá y allá como a veces todo bonito de coger el dinero y mandar, no, no, es bastante angustioso, no digo, incluso esa sensación de miedo, de no poder, de pagar las deudas, esa angustia, esa desesperación. Yo ahí agradezco bastante a mis padres, que siempre estuvieron ahí juntos a nosotros, apoyándonos, incluso a mis hijas, apoyando siempre, se puede decir en todo, en la cuestión de la misma familia, y más no digo con mis hijas, incluso a veces hasta diciendo, mira, aquí te pongo esto para que enganches y pagues más rápido la deuda. Entonces ha sido bastante de ayuda. Y a veces yo digo, yo sé que, y ha pasado incluso familiares que se han ido y que lamentablemente no han llegado. Imagínense ese sufrimiento de la familia, más allá de perder a esa familia, pero más allá también de perder, de quedar una carga, ¿no? Una deuda, y no tener raíces familiares, ¿no? Entonces es bastante desesperante, y yo no le deseo a ninguna otra persona, a una pareja joven, no deseo. Es muy complicado. Sí, es un tema supremamente controversial. eh, y que como tú dices, María, aquí en el Ecuador, si bien hemos sido uno de los países latinoamericanos que hemos estado entre los primeros en rankings en lo que es el tema de la migración, ahora hemos visto que nuevamente está ocurriendo lo mismo por diferentes crisis que está pasando en el país. Y nosotros, yo siempre manifiesto, no, el tema de la migración es un tema de un problema no económico, que tiene un montón de aristas, y uno de ellos es el problema de la salud mental, la emocional, que afecta muchísimo a la familia que se queda acá y que no tiene la certeza de cuándo lo va a volver a ver. Como tú decías, en lo que manifestabas, que las familias se rompen, ya no es lo mismo. ¿Cómo te impactó a ti emocionalmente este problema cuando te quedaste sin tu esposo, cuando tu familia, o sentiste que tu familia ya se desunió? A ver, para mí, como te comentaba, sí fue bastante difícil. Había y hay todavía ese vacío, tal vez incluso una rabia, hay que reconocer, una rabia también, el tal vez haber dejado sola
aunque uno a veces también ya lo piensa y dice, bueno, él también está sufriendo, él allá también está solo, él allá está trabajando para mandar para nuestras hijas, para mí, en la cuestión del hogar, incluso por la cuestión de los estudios de las niñas, pero siempre también hay ese vacío y yo he visto la dificultad y he conversado también con mis hijas, como digo, hay ese vacío, esa falta de afecto, de un cariño paterno, ¿no? He tratado yo siempre de estar ahí para mis hijas, pero siempre va a haber ese vacío del papá. Y como digo, como mujer sí me afectó bastante. Muchas de las veces lloraba a veces la frustración de estar al frente, pero también me ayudó también a ser más fuerte, a salir en adelante, a no dejar mis sueños, los que yo tenía, y velar, superarme por mis hijas y también por los que están alrededor mío y por mí misma. Ha sido muy difícil, como digo, esta parte emocional, esta parte de estar al frente, pero también ha sido, se puede decir, la fuerza para salir en adelante, como mujer, como persona, como madre, como amiga, como hermana. Yo quiero resaltar algo que tú mencionaste, que es el tema de sentir un poco de rencor, y creo que es una de las características que nos asemeja mucho a todos quienes tenemos un familiar que se ha ido. Yo, por ejemplo, como hija, también tuve esa misma característica de rencor. Si bien, como tú dices, bueno, yo ahora soy consciente de que no lo hacen por malos, porque Claro, al final no. de una u otra manera sí hay un cambio, ¿no? En el hogar, mejor económicamente, pero a uno no le quita ese sentimiento, como tú dices, de rencor. Entonces es algo que creo que muchos de los que nos observan o que nos vayan a escuchar se van a también a sentir identificados, que esta característica del rencor es muy natural. No hay como obviar eso. Ahora, si bien sabemos cómo te afectó a ti emocionalmente como mujer, como esposa, ¿cómo crees que esto ha afectado o afecta a tus hijas en este tema igual, ¿no? De haber crecido sin un papá? Bueno, yo he conversado con ellas y ellas también han manifestado de que ellas siempre, o sea, tienen ese vacío, incluso hay rabia también, como ellos dicen, pero en el sentido de que tal vez no en el sentido, no le quieren al papá, no, le quieren muchísimo al papá, pero hay esa impotencia de no haberle tenido desde la niñez en los momentos, como decían ellos, bonitos, ¿no? En su primera comunión, en su confirmación, en los grados, en los momentos importantes de ellos, incluso cuando ellos tuvieron problemas, cuando han tenido problemas, no estuvo el papá ahí. Entonces ellos sienten se puede decir ese vacío del papá, y que ahora grandes ya ellas están estudiando, entonces también van ya un poco, como dice ellas también, dice vamos abriéndonos, vamos hablando también, hablando del tema, y eso también les ayuda bastante para sanar heridas, pero mientras no tengan el cariño paterno, esté cerca ahí, siempre va a haber un vacío. Se puede decir también, ellos siempre también estaban apegados al abuelito, son bastante apegados al abuelito, y tal vez como jóvenes también a veces yo he percibido que ellas también a veces buscan el cariño paterno en su pareja, en sus amigos, y ahí es cuando nos ha tocado conversamos que hay que tener bastante cuidado, ¿no? Porque eso es una arma de doble filo. Sí. Porque tú puedes encontrar un cariño, pero ese cariño también te puede lastimar mucho porque estás buscando un cariño que se puede decir confundido, o un cariño equivocado. Entonces es dificultoso ahí. Claro, sobre todo porque esto se puede volver una vulnerabilidad para una mujer, y que tal vez la otra persona pueda aprovecharse de eso y ejercer ciertos tipos de violencia que ha sucedido, que a mí me ha sucedido.
y que es, como tú dices, un arma de doble filo. Y yo considero que, como digo, a los jóvenes y a muchos jóvenes que han quedado aquí, tanto niñas como niños han quedado, entonces van a tener este vacío y a veces buscan el afecto. Entonces sí hay que conversar, sí hay que dar esos espacios y, como digo, dejar salir, buscar ayuda es importante. El hecho de hablar mismo, ya estamos ya generando ese espacio de ayuda. Yo creo que eso es importante y deberíamos, no digo, se puede decir, apoyar a los jóvenes dando esos espacios. Y en el caso con mis hijas, no digo, sí han padecido bastante, han sentido ese vacío, pero están ellas superando ahora también, ya en grandes, conversando, hablando. Así es. Hay una, bueno, para quienes no conocen a María, María es una artesana, ha trabajado en diferentes ámbitos también, ha tenido también un momento en la política, le gusta mucho el tema de la política, es lideresa comunitaria y bueno, yo particularmente la conozco desde hace mucho tiempo y yo siempre he sentido una admiración, ¿no? Porque a pesar de que ha tenido que criar a sus hijas sola, sin un marido aquí presente, pero ha podido continuar con sus sueños, ha estudiado, eso no le ha, esta situación no ha hecho de que se trunque, sino que ha continuado. Cuéntanos cómo ha sido este proceso para seguir construyendo tu sueño y no dejar de lado esto, ¿no? A causa de la migración. A ver, yo desde muy niña, se puede decirlo, desde pequeñita, ¿no? Me tocó apoyar a mi familia, a mi mamá. Entonces podemos decir que desde muy pequeña me gustaba tener mis propios ingresos económicos, que nos ayuda bastante a desenvolvernos también aquí en lo que es en el espacio, en la sociedad, el ingreso económico. Entonces eso no me quitaba nada. Cuando ya me casé, dejé un tiempo de trabajar, no porque tal vez quería que mi esposo me manteniera, sino porque ya vinieron mis hijas, ellas, tuve, como digo, 3 niñas, entonces hasta criarles y todo fue complicado, pero yo nunca decía, yo tengo que seguir trabajando, tengo que seguirme capacitando. Quería desde aquel entonces estudiar, terminar el colegio, porque me gustaba lo que es administración o economía. Digo, algo de eso tengo que estudiar, pero bueno, no se dio en aquel tiempo cuando yo era joven. Entonces ya después me casé a los 24 años, tuve a mis hijas, y, pero ese gusanito siempre estaba de prepararme. Tuve el chance también de trabajar en Teje Mujeres desde muy joven, 18 años, entonces esto yo creo que me impulsó también a tener esa necesidad de prepararme para poder apoyar a algo. O sea, yo decía, esto me falta, esto tengo que aprender, bueno, me capacito, me voy a cursos, tomo tal talleres, aprendo, pero ahí siempre va a aparecer un vacío, que son la cuestión esto de los estudios, el colegio y también pues la universidad o lo que yo estudié, un tecnologado. Entonces, poco a poco, en el 2000, me acuerdo que quedé la primera vez de presidenta en Teje. Entonces fue todo bien, apoyé todo, pero después cuando ya regresé de nuevo a trabajar, decía que hay que seguir formándonos nosotros para poder apoyar en la parte administrativa, ya con una visión, qué sé yo, empresarial, ya con herramientas administrativas, incluso de cómo hacer un plan, un POA, un plan de trabajo, un plan estratégico y todo eso. Hay muchas cosas que yo quería aprender más, pero para aprender tenía que ir al colegio. Cuando tenía los 35 años, mis hijas ya estaban grandes. Dije, no, ahora es cuando me voy de nuevo a estudiar. Entonces yo me acuerdo que ya me inscribí en el colegio Juan Lunardi, fui los 6 años a ese colegio salesiano, y siempre mi entusiasmo y se puede decir mi motor para seguir estudiando ha sido mis sueños, pero también mis hijas. Me acuerdo cuando me fui al primer día, los sábados, a clases, y mi última hija, Jessica, decía, mami, te preparo tu lunch, y me mandaba con una manzana al colegio. Se invirtieron los dobles. Sí, entonces
Ellas fueron mi motor, también siempre estaban ahí apoyando. Nuevamente recargo a mi papá y mi mamá, porque mis hijas todavía, bueno, pequeñas, a los 35 años, yo creo que tenía la mayor 10 años, la última 6, algo así. Entonces quedaban a cuidado de mi mamá. Pasé los 6 años, después ya quería seguir estudiando en la universidad, entré a la UTPL, estuve 3 ciclos, pero por cuestiones económicas mi hija también ya entró a la universidad, entonces como que se complicó. A veces dicen, no, es que ya está el esposo en Estados Unidos y tienen plata. No, no está como lo pintan así. Sí. Entonces mi hija entró a estudiar, yo digo, mi hija estudia, ya después yo veré ya cómo hago. Entonces ella siguió la universidad, mis otras dos estaban todavía en el colegio, y justo la Jardín Azuayo abre el Instituto Superior de la Economía Social, Popular y Solidaria, abre un tecnologado. Entonces yo ahí es cuando digo, ya, pues, me llegó la oportunidad. Apliqué a una beca por, por méritos estudiantiles. Yo en la escuela era pésima, pero en el colegio mi sueño era pararme al ladito de la banderada. Ese era mi sueño, pero llegué a ser abanderada. Y eso me ayudó para en el instituto poder obtener la beca y estudiar. Entonces fui la primera promoción de egresados del instituto en administración de las organizaciones de la economía popular y solidaria. Entonces, quiero seguir estudiando. Bueno, ahorita estoy estudiando, pues, sacando el título de artesana, quiero sacar el título de artesana. Entonces estoy en eso y después sí me gustaría continuar mis estudios, porque yo considero que mientras más nosotros nos preparemos, vamos a estar también para poder trabajar, para poder rendir más en un trabajo, pero también para podernos defender, ¿no? Hay mucha gente que a veces alrededor de nuestro, incluso entre compañeras mujeres mismo, a veces minimizamos el potencial que tienen los que están a nuestro lado, o a veces nosotros mismos nos damos, como se puede decir, de no poder, no, es que eso yo no voy a poder, no. Pero yo considero que la formación, el estudio, las capacitaciones nos dan herramientas para nosotros estar en cualquier lugar y preparadas. Tal vez no seamos en ese momento un as, pero podemos aprender. Podemos aprender y esos conocimientos nos ayudan para mejorar esas destrezas. Así es, y sobre todo porque nos ayuda a nosotros como mujeres a sentirnos más seguras, independientes y ser incluso una motivación, ¿no? En el caso tuyo para tus hijas, que continúen con ese mismo legado o con ese mismo proceso que es no dejar de lado sus sueños a pesar de la situación en la que vivan. Bueno, como decías, trabajan en Teje Mujeres. Teje Mujeres, bueno, una cuñita. Teje Mujeres es una cooperativa artesanal que se dedica actualmente a exportar artesanías al extranjero, a diferentes países. Y que, bueno, no siempre fue así. Fue también una lucha bastante constante de quienes integraron o integran Teje Mujeres. Y que esta cooperativa, si bien nació, ¿no?, por un tema económico, para poder generar un poco de economía en las mujeres, se caracteriza mucho porque las mujeres que han sido parte o que son parte también han tenido que pasar por el tema de la migración, ¿no? Esposos que se han ido y ya se han quedado y han estado en este tema de Teje Mujeres. Y que yo alguna vez escuché en algún taller o seminario, me parece, que tú hablabas de que la cooperativa también es un tema de una terapia, ¿no? Al tejer, ayuda muchísimo también. Yo incluso, mi mamá también es artesana, entonces aprendí a tejer y también me ayudó muchísimo el tema de esta actividad, ¿no? Entonces yo quisiera preguntar, ¿en qué ayuda la cooperativa a las mujeres? ¿En qué ayudó o ayuda actualmente a estas mujeres que tal vez están generándonos independencia económica a raíz igual de temas de migración? Bueno, yo puedo decir que, por ejemplo, en Teje, que es una cooperativa de artesanas, de mujeres, de familia, busca, se puede decir desde el inicio, fue el objetivo, como usted dijo, de mejorar los ingresos.
pero también apostó bastante, primero, para mejorar los ingresos que tenemos, es mejorar la autoestima de uno mismo, mejorar se puede decir, nuestros conocimientos, el valorarnos como mujeres. ¿Para qué? Si nosotros nos valoramos como mujeres, mejoramos nuestros conocimientos, vamos a obtener un mejor producto y vamos a hacer también que nuestra organización se puede decir, tenga una visión clara de llegar, se puede decir, a exportar, de una visión clara, y también el cómo, porque tiene gente preparada, tiene gente apropiada de la organización que valore y que se quiera que nosotros sí podemos. Entonces fue desde el inicio y fue Teje Mujeres también, se puede decir, ese cambio en María Muy, donde desde el inicio, desde muy joven, a ser parte de la organización, valoro y mucho cariño a las líderes que estuvieron en aquel entonces, donde nos dieron ese espacio también para nosotros irnos formando, para mi persona irme formando, al estar al frente de una organización, se puede decir, a fortalecer ese cariño, ese afecto, por un bien común. No solo pensar en uno mismo, sino velar por un bien común. Entonces, desde el inicio, Teje ha trabajado en la parte social, en la parte del ser humano, pero también trabajado bastante en el tema empresarial, en el tema de ser sostenible económicamente para que permanezca en el tiempo. Y sí, durante este proceso ha continuado trabajando con las compañeras en temas de derecho. Incluso también se impulsó bastante el trabajo también con los hijos de socias, hijos de artesanas, donde que se vayan capacitando y se vayan formando en temas de liderazgo, temas de derecho, temas de autoestima y algo que les gusta, manejo de redes, el boom que les gustaba a ellos, el manejo de redes, y les sigue gustando también. Y generando esos espacios donde nosotras podamos, más allá de tejer, más allá de entregar una chompa, un espacio donde también podamos conversar, un espacio donde podamos encontrar a una compañera, una amiga, donde me pueda escuchar mis problemas, mis dificultades, y muchas veces nos hemos dado la mano, el hombro para salir en adelante. Porque la mayoría de allí teníamos esa dificultad, que si el esposo estaba allá, que si los hijos estaban migrando, el sufrimiento de ver a una compañera porque los hijos se fueron, porque se fue el marido, no llega todavía. Entonces, hemos sido también ese apoyo y seguimos siendo, ¿no? Y espero seguir siendo parte de la organización para seguirnos apoyando también como mujeres, como digo, pero siempre fortaleciendo estos pilares fundamentales al ser humano, que esté como prioridad antes también de fortalecer la parte, se puede decir, económica, que es importante. Claro. Bueno, ha sido un camino bastante arduo que han tenido que atravesar, no solo como cooperativa, sino como mujer. María, ¿cómo te ves tú en el futuro? ¿Cuál es el objetivo, la meta de ahora en adelante? ¿Cómo te ves en unos años como María? A ver, María, a corto, así, no a largo plazo, yo me veo fortaleciendo a otras organizaciones. Me gustaría, y estoy incluso ya empezando a fortalecer otros grupos de organizaciones que están recién caminando, o sea, recién empiezan a organizarse, tienen el sueño de vender colectivamente, tienen el sueño de generar sus ingresos, de exportar incluso o vender en ferias nacionales. Entonces es como desde mi experiencia, desde lo que yo he aprendido y también de lo que me he formado, también yo puedo aportar a ellos, a ellas les puedo aportar. Entonces eso sería a corto plazo, seguir apoyando. Pero a largo plazo sí, y con mis hijas sí me gustaría formar un emprendimiento que hay en mente, pero no lo sé, fortalecer un emprendimiento familiar, y así seguir en adelante dinamizando, se puede decir, procesos, dinamizando todo lo que es esto de la economía popular y solidaria dentro de la comunidad, donde podamos aportar, pero también
aportar, se puede decir, a un desarrollo valorando mucho lo nuestro. Valorando mucho lo nuestro, pero también siempre, no digo, cuidando toda esta esencia cultural, lo que nosotros sabemos, nuestros conocimientos también, pero ya que eso se pueda exportar o pueda también llegar a otras personas. Entonces, ese es mi sueño, tener con mis hijas un emprendimiento que está en la mente. Y emocionalmente, María, ¿cómo se encuentra en este momento? ¿Crees que se encuentra bien o necesita continuar trabajando para verse en un futuro más tranquila? Porque los que hemos vivido este proceso, es una pelea bastante larga y constante y que muchas de las veces requiere de un trabajo. Al menos a mí me ha pasado que tengo que seguir trabajando para seguir cerrando ciertas heridas, vacíos que me han dejado en este tema, el tema de mi papá. Pero ¿cómo es el caso de María? A ver, emocionalmente, yo considero de que estos espacios, el trabajar con la gente, el no estar tal vez en mi casa, no es que no quiera quedar en mi casa, tengo muchas cosas de hacer en la casa, pero el estar afuera con la gente me ha ayudado bastante, todavía me ayuda a, se puede decir, a superar este vacío de no estar con una pareja, incluso ese vacío de mis hermanos, No, síganos. de mis hermanas, porque, bueno, es mi familia, ¿no? Y siempre hemos estado, nos hemos criado juntos, y cuando ellos están lejos, claro, hay una comunicación, pero a veces hace falta pues un abracito, pero bueno, entonces hay que seguir, no digo, sigo trabajando con la gente y espero no muy lejano poder estar con mi pareja, con mi esposo. Espero que eso sea y así continuar con mis hijas. Si es que tú pudieras en este momento dar un consejo, ya habías manifestado en el tema de que a las parejas que lo piensen 2 veces, el tema de la migración, pero bueno, hay veces que tal vez la situación o como tú manifestabas ya cuando tienen el sueño americano y sienten que es allá y allá y no hay quien les detenga, ¿qué consejo les darías a ellos? A ver, si ya, yo digo, tienen en la mente de que quieren ir, bueno, siempre piénsenlo 2 veces, ¿no? La situación allá también, por ejemplo, ahorita en Estados Unidos, está bien complejo, o sea, hay mucha gente que ha migrado allá, no solo de acá del Ecuador, sino mucho de los otros países. Entonces, ya los mismos familiares nos cuentan, incluso se ve también en todo lo que es las noticias en redes sociales, que allá la situación también está bien complicada, no hay trabajo, y si hay trabajo, son pagas mucho menor, bajas, incluso a la comparación de los arriendos, de la alimentación. Incluso si vas con niños, allá vas a tener complicación, porque si tú quieres trabajar, la que te va a cuidar a tus hijos va a ganar más de lo que tú quieres ganar. Lo mismo, los arriendos por más de encima de los $2,000. Entonces, una situación bastante complicada también allá, compleja se puede decir, que yo sí digo que tendríamos que pensar 2 veces, 3 veces, 4 veces, y ver aquí mismo. Nosotros, yo sé que es bien complicado acá, pero a veces lo económico también está bien difícil, tanto en la ciudad mismo, en trabajar, pero nosotros a veces vamos botando nuestras tierras, incluso hay casas, algunos tienen casas, van dejando eso, van vendiendo todo, y a un lugar donde que van a estar encerrados, no van a tener esa libertad, incluso van a estar también endeudados encima. Entonces, yo, no sé, dentro de mi persona, de María, yo no le veo, se puede decir, que el dinero entre y para que cubra
esa tranquilidad, esa situación, esa parte afectiva en una familia, en una pareja, en los hijos, en el esposo. O sea, no veo yo no sé si se dice la palabra correcta, esa necesidad de hacer ese sacrificio, ese sacrificio. Claro, como decía mi mamá, la frase de porque muriendo uno tampoco es que se va llevando todo, entonces yo sí comparto eso. Claro, no es que en este podcast queramos estar motivando a la no migración o que migren, sino simplemente son nuestros puntos de vista como personas que hemos vivido el impacto de los seres queridos que han partido y que nos ha tocado vivir diferentes situaciones a causa de esto. Ahora, si bien hemos aconsejado a las personas en este tema, ¿qué crees tú que falta a nivel de gobierno para que se pueda trabajar en los temas de migración, ¿no? No sé, un tema más de política pública, el incentivo a lo que es el tema de emprendimientos, artesanías. ¿Qué piensas que falta aún por trabajar en ese aspecto? Bueno, yo lo que vería es que desde los gobiernos, respetando todo en gobiernos parroquiales, gobiernos incluso a veces tenemos políticas de los apoyos para emprendimientos, apoyos para fortalecer lo que es la producción, pero lo que pasa es que a veces no se lo está cumpliendo o no se está mandando los presupuestos como se puede decir, los completos a estos procesos, ¿no? O no le vemos también, hay los técnicos, pero no vemos la inversión para, qué sé yo, el tema en el caso, pongamos, de agricultura, de beneficios en el tema de compra de maquinaria o en el caso de los emprendimientos en compras, o sea, no hay esos tal vez capitales, semillas que podemos decir, nos falta. Vemos tal vez la parte social o la parte de emprendimientos como algo mínimo, algo básico, no le estamos apostando como deberíamos hacerlo, no hay ese apoyo a la gente, incluso a los jóvenes en los colegios o cuando damos una formación, a veces siempre estamos nosotros preparando a la gente para ser se puede decir, un emprendedor, pero buscar a qué empresa voy a ir o a qué cooperativa voy a trabajar. A ver, yo termino mi estudio y voy a trabajar. No le estamos educando, no le estamos formando, nos falta más formar con esa visión de emprendedor. A ver, yo voy a estudiar, yo me voy a formar porque quiero ponerme un negocio, porque quiero, y no, o sea, no despreciar o minimizar, qué sé yo, un negocio, incluso puede ser vender cocos. Claro, es un emprendimiento. Y el señor que vende jugos de coco a veces puede estar ganando más de lo que gana uno en una empresa. O sea, a veces no hay que minimizar esos negocios o esos emprendimientos. O en la misma finca, en la misma tierra, por ejemplo, en el caso de criar ahora lo que es esto, o tener más bien el cuidado de las abejitas, de la apicultura, las hortalizas, se está consumiendo sano, limpio, pero puede fomentar también esto del turismo vivencial, turismo rural. Entonces, hay muchas cosas que nos falta y yo digo que nos apoyen, pero también nos falta desde la gente trabajar organizado. Yo lamentablemente veo que, no sé, el hecho de tener un poquito más, el otro un poquito menos, nos ha generado mucho individualismo. Hay mucho individualismo en las comunidades, hay mucho individualismo en los jóvenes, cada quien quiere ser más que el otro, y eso no nos permite tener una visión de un trabajo colectivo, de una visión de un proyecto donde podamos vincular no solo las artesanías, la cuestión turística, la gastronomía, nos falta fortalecer más eso. Hacemos, se puede decir, pequeñas cosas, pero yo creo que sí nos podríamos fortalecer. Sí, falta mucho más el tema de la organización. En lo que yo he visto también acá en el Cantón Gualaceo y que sé que sucede en muchos de los lugares y que viven igual de la artesanía, del tema de la
agricultura, y sí, sí falta mucho más la organización, porque como dicen, la unión hace la fuerza, y si uno se encuentra unido, puede generar mayor dinamización a su emprendimiento. Claro. Ahora, si bien estamos indicando al tema económico a nivel de gobierno, ¿crees que falta poner un poco de atención también en la salud mental acerca de estos temas? Claro. Yo creo que hay estos espacios donde que se debería trabajar con la gente, se debería poder escuchar, pero yo digo escuchar con los oídos, pero también ser bastante observadores al nivel de niñez, al nivel de jóvenes, al nivel de personas adultas. Se debería dar este apoyo. Yo durante este proceso estuve dando catecismo hasta los 40 años a los jóvenes, y había muchos a los muchachos donde que se veía y se sentía ese vacío también, donde que decía, yo no quiero, yo hubiera preferido no estudiar en este colegio, pero sí hubiera tenido que tener a mi papá, aunque sea en este otro colegio, así. Entonces, y hoy en día también se ve muchos jóvenes, no digo incluso personas que ya estamos en una edad, se puede, adulta, se ve esa necesidad que necesitan ese apoyo, necesitan conversar, necesitan un abrazo, una mano amiga. Lo que dijo una señora, yo iba por la calle pensando en todo el problema, en los problemas, mi esposo allá, mis hijos allá, y yo sola, y justo en la calle me encuentra, hola, ¿cómo está? Y un abrazo me alivió y me salvó la vida. Yo digo, hay muchos casos que pasan eso, ¿no? Entonces, sí necesitamos generar esos espacios, no sé, en las escuelas, en los espacios tal vez de trabajo mismo. A veces, digo, hay que ir generando esos espacios. Sí. Los conversatorios, incluso, porque nosotros como personas a veces no queremos hablar, y a veces tenemos nuestras razones, pero hay que motivar a que hay personas que nos pueden dar una mano, que nos pueden ayudar a superar ese vacío, ayudar a superar incluso a veces un vacío de una muerte que pudo haber habido de un familiar que se fue y murió, y todavía tiene ese dolor está ahí, ese luto está ahí. Entonces, ¿cómo poder superar eso? Totalmente de acuerdo, sí falta muchísima más atención a nivel educativo, porque son muchos los jóvenes, adultos también, y que, bueno, a veces, como manifestaste, tenemos diferentes razones por las que no podemos hablar, y por eso me alegra mucho que hayas decidido ser parte de este podcast, poder hablar. Yo sé que a veces no suele ser tan fácil hablar de estos temas, porque nos recuerdan muchas de las experiencias que hemos vivido, muchas cosas que hemos pasado, que a veces no son tan buenas. Claro, existen, ¿no?, cosas muy agradables que nos han pasado en nuestra vida, pero hay ciertos detalles que nos duelen y que nos cuesta hablar de ello. Así es que te agradezco muchísimo por abrirte, por contarnos, y que espero que las personas que nos hayan escuchado tomen esto igual como una historia para que puedan motivarse, al menos en el tema de continuar con sus sueños sin importar la situación por la que uno viva, y en el tema de la migración, ¿no?, que considerar un poco más para tomar esta decisión tan drástica de irse del país y dejar a la familia, o destruir una familia, o llevar a una familia a un nuevo destino, que tampoco es que es la solución, o que van a vivir en un paraíso allá, claro, porque es bastante complicado. Muchísimas gracias, María, por acompañarnos, por hablar sobre estos temas, y no sé si tal vez quieres mencionar algo que tal vez quisieras decir en este momento. Bueno, agradecer a ti por este conversatorio. Le cuento que lo pensé mucho porque, como digo, si hay algunas cosas o algunos temas que yo digo, a veces yo sí las he mantenido en reserva,
y no las he querido a veces tocar, pero sí, el contar de la experiencia, de que a pesar de las dificultades, a pesar incluso de la responsabilidad, y que lo he hecho con mucho cariño, de estar al frente de mi hogar, del frente de mis hijas, eso puede ayudar a otras mujeres a que no se dejen, a que cumplan o sigan en adelante. Y para cumplir sueños, el camino es la formación, la capacitación, y que no nos dejemos también a veces humillarnos, incluso que nos bajen esa autoestima, porque somos muy criticadas cuando ya salimos a un ámbito, se puede decir, profesional o público. Somos muy criticadas, pero nosotros siempre tenemos que estar positivas, porque estamos haciendo correctamente las cosas, no digo por el bien de una familia, por el bien de uno, y por seguir en adelante, por sentirnos cómodas. Y en este caso, en mi persona, no digo siempre alrededor de la gente, ayudando a los demás también, ¿no? Que sigan adelante y que lo piensen a las familias, a las parejas, a los jóvenes que quieran migrar. Como digo, no digo que no migren, porque a veces, o sea, cuando ya meten la ideita en la cabeza, no hay quien se lo quite, pero lo que piensen bien, y si Dios permite, llegan a ese lugar, pedir ayuda para que les fortalezca, para que les vaya muy bien el trabajar, el no olvidar a sus familias, a sus hijos, el saber que aquí queda con una deuda, no es que quedan aquí contentos y ya están, hay una deuda que pagar, y eso también trauma mucho también a la familia, y de los dos lados. O sea, ellos también, los que están allá, sufren, los que estamos acá también sufrimos, pero nos toca seguir en adelante, nos toca seguirnos apoyando, y eso puedo decir, sigamos en adelante. Acá en Gualaceo, yo digo en Gualaceo, en el Ecuador también sí podemos nosotros trabajar, cumplir nuestros sueños. Ahí está tú, mire, toda una profesional y tienes tu trabajo. Entonces, así mismo, fortalecer y apoyar a nuestros jóvenes que se sigan formando, educándose también, pero como yo digo, esa visión también de tener yo mi emprendimiento. Sí, totalmente, totalmente. Creo que la formación es la parte clave. Yo concuerdo muchísimo con esto, la formación, y agregar a eso, preocuparse mucho por el tema de la salud mental, porque a veces cuando uno mentalmente o psicológicamente no está bien, no funciona nada. Entonces, creo que esa es la manera, la mejor forma de poder contrarrestar las situaciones que a veces nos suceden y que a veces no podemos controlar, y en este tema netamente que es de la migración. Igual, muchísimas gracias a ustedes por unirse a este podcast. Me gustaría igual que ustedes sigan escribiéndonos y pidiéndonos temas que podamos hablar, que quisieran saber, que les gustaría tocar, y como les decía, un tema, si es de una asesoría legal, si es un tema de emprendimientos, porque hemos visto con María que apostar por los emprendimientos, apostar por nuestra tierra, por nuestra artesanía, también es una clave para poder dinamizar nuestra economía, que muchas de las veces sentimos, ¿no?, que está afectada por muchas de las cosas que están ocurriendo, pero que nos estamos olvidando de otras alternativas que podríamos integrar y que podría ayudar a eso, a generarnos una economía en nuestro hogar, en nuestra familia, a nivel cantonal e incluso del país. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les esperamos en un próximo capítulo con una invitada o invitado más, y que podamos seguir tratando este tema. Nuevamente gracias, María, y gracias a cada uno de ustedes por seguirnos.